Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos una vez más junto a ustedes. Mis disculpas a lo mejor por la demora, por el retraso, cosas que pasan en la vida. Estamos en directo, así que avanzar, a seguir adelante en este tiempo que nos va quedando. Vamos a avanzar lo más que se pueda. Amén. Así que les doy la calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que los ha estado ahí esperando su programa Abrazando la Neurodiversidad, programa transmitido por la Agrupación Cristiana para el Autismo y a través de Radio TV Ictus. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Todos ustedes ahí en sus casitas, tomando su oncecita y compartiendo con su amado, con su amada, en familia. Amén. Así que un fuerte abrazo, un cariño para cada uno de ustedes. ¿Y les parece si antes de seguir avanzando, vamos a la presencia de nuestro Señor orando? Padre amado, gran Dios, Rey eterno, príncipe de paz, delante de tu presencia, hoy nos congregamos, hoy nos reunimos a través, Padre amado, de este programa que ha sido de bendición para nuestras vidas y para las vidas de quienes, Padre amado, los están escuchando. A ti te honramos y te glorificamos, Padre bendito, y queremos solicitarte, Padre amado, la presencia de tu Espíritu Santo en la dirección de este programa, que seas tú, oh Rey bendito, dirigiéndonos en cada palabra, en todo lo que hagamos, aclarando nuestros pensamientos. Y Dios eterno, que cada una de las personas que hoy día nos vas a estar escuchando, que también, Padre amado, tú les des la claridad para entender y también para aplicar, Padre, lo aprendido. Gracias te damos por este tiempo, solamente a ti, oh amado Dios. A ti sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, dando las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy día nuevamente nos da el privilegio, la oportunidad de poder tener esta cita con ustedes, este estudio que estamos llevando de las Escrituras, este estudio que lo hemos denominado Iglesia, Neurodiversidad e Inclusión, un estudio que ya vamos a empezar la temática número 2 o la parte número 2 de este estudio. Amén. Así que les sugiero, o si tienen lápiz ahí, para que vayan anotando. La semana anterior o el estudio anterior estuvimos abordando un poco lo que fue o lo que es la historia de la discapacidad por la vía eclesiástica, por la vía de la palabra de Dios a la luz de las escrituras, ¿cierto? Y estuvimos viendo un poquito desde dónde nace todo esto en las diferentes culturas, cómo se marginaba, cómo se trataban a las personas con discapacidad, empezando desde el mismo Génesis en adelante, las diferentes culturas, la cultura hebrea, las culturas nórdicas, la cultura europea, los egipcios, en los tiempos también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que ya marcó una mirada diferente de lo que era la discapacidad, ¿cierto? Y nos faltó ver un punto que solamente era en los tiempos ya después de Cristo, en los tiempos de Constantino, que ya Constantino, con la reforma que él hizo, unió gobierno con iglesia, él buscó más que nada para las personas con discapacidad, no el marginarlo, no el el relegarlos a cierto lugar, sino más bien buscó la sanidad de esto, instituyó organizaciones o lugares donde estas personas podían ser acogidas, podían estar, podían ser tratadas, y buscó en sí aliviar su mal, curarlos, ¿cierto? Con medicinas, con aparatos, igual como lo hacemos ahora. Ahí fue un inicio, ¿cierto?, de todo lo que en cierta forma podemos llamar la rehabilitación de las personas. El Imperio Romano en sí buscaba más que nada a las personas o a los niños cuando nacían con discapacidad, lo dejaba a la decisión de la persona, más que nada de su padre. El padre decidía si el hijo que había nacido con una discapacidad vivía o moría. Pero posteriormente, en los tiempos de Constantino, esto fue cambiando y así sucesivamente hasta la actualidad, los primeros siglos y hasta lo que conocemos hasta el día de hoy, pero siempre
ha habido, ha habido discriminación, siempre ha habido ignorancia con respecto al tema. Ya y hoy día no es la excepción, por eso que hoy día estamos aprendiendo un poquito más de lo que es la discapacidad, de lo que es las personas neurodiferentes, cómo estas se pueden insertar en el desarrollo de la iglesia, cómo la iglesia, cómo nosotros lo podemos ayudar, cómo nosotros como líderes, como pastores, podemos insertar a las personas discapacitadas en nuestras comunidades de fe. Amén. Así que hoy día vamos a ir avanzando en lo que nos va quedando de tiempo y vamos a estar abordando hoy día como tema la teología de la discapacidad. Amén. Y dentro de lo que es la teología de la discapacidad es una palabra nueva, no son palabras de ahora. Teología sí viene del estudio de lo que es Dios mismo, y la discapacidad ya lo vimos que venía desde el Génesis hasta ahora, así que es el estudio de la discapacidad a la luz de las Escrituras. Amén. ¿Y por qué es tan importante el estudio de la enseñanza de la discapacidad en nuestras congregaciones? Porque nosotros, si no conocemos este tema, vamos a dañar a las personas que lleguen a nuestras congregaciones y que tengan algún tipo de discapacidad como persona. Ya sea una discapacidad a lo mejor auditiva, una discapacidad, una sordera, sea una persona con discapacidad al hablar, una persona en condición de autismo, con síndrome de Down, y diferentes tipos de condiciones. Amén. Y que unas son muy diferentes a las otras. Entonces tenemos que nosotros como iglesia, como líderes, tener las herramientas necesarias para poder abordar estos temas, para poder incluir e insertar a las personas con capacidades dentro de nuestras comunidades de fe. ¿Ya? Entonces es sumamente importante el poder instruirlo en la teología de la discapacidad para ir aprendiendo. Cuando comencé este estudio, en lo primero que era la introducción, le hablaba de un testimonio bien crudo y verídico de aquella persona que llegó arrastrándose porque tenía una discapacidad en sus piernas, arrastrándose a un templo, a una iglesia. La persona que estaba a la entrada le negó esta, diciéndole que no era merecedor de estar allí, que en esa condición no podía acercarse a Dios, y lo despachó. Esta persona se fue a su casa y a la semana esta persona falleció. No, el testimonio no cuenta si esta persona dentro de esta semana pudo tener este encuentro anhelado con Cristo, pero en aquella búsqueda a nosotros nos queda la satisfacción de que buscó a Dios, que buscó la reconciliación con Dios, porque más que nada el llegar arrastrándose en esa condición a un templo, a una iglesia, hablaba más allá de aquello, de un peso espiritual, de una persona que necesitaba aquel momento de ser acogido, de ir a la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esta persona tal vez creía fervientemente que el ir a la iglesia allí era el lugar donde podía obtener el perdón, podía obtener las directrices, podía obtener la ayuda para su problema, más que nada interior, más que de sus piernas tal vez. Entonces hay un problema allí en la persona que lo recibió, la persona que a lo mejor estaba en la puerta y no lo dejó entrar. Y ahí claramente podemos notar, podemos ver que hay un problema que es realmente un problema de ignorancia en el pueblo de Dios, no en todo el pueblo de Dios, sino que en algunas personas. De ahí radica lo fundamental en nosotros como líderes, capacitarnos en cada área, en cada área. Es las instrucciones que Pablo le entregaba a su hijo en la fe, Timoteo, que sea preparado en cada área de la vida para poder atender a las necesidades de las personas. También lo refleja en el libro de Oseas,
Oseas también dice que por falta de conocimiento el pueblo se había perdido, el pueblo se extraviaba. Y no sucede tan solamente en los días de Oseas, en el tiempo de Oseas, donde el pueblo hacía lo que quería, el pueblo se había apartado de Dios, pero se apartaba porque no había conocimiento de la palabra de Dios, no había conocimiento de los escritos, las personas no buscaban de la palabra de Dios, por eso que desde los mismos líderes hacia abajo se perdían en la ignorancia al no comer palabra de Dios. Hoy día, querido amigo, querido hermano, tenemos un sinnúmero de recursos teológicos para nosotros poder aprender. Tenemos buenos profesores, tenemos buenas herramientas, y nadie yo creo que podría decir, o son pocos a lo mejor en los países que aún no hay una traducción de la Biblia, pero esas excepciones que puedan decir, no, yo no tengo material, yo no tengo Biblia, yo no sé, no desconozco, pero hoy día acá en Chile, hablemos a nivel local, hay herramientas para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, aprender de las escrituras, porque esta persona que discriminó a la persona que llegó en esta condición postrado allí, a ese templo, a esa iglesia, ignoraba lo que era la salvación. O sea, él estaba pegado o tal vez ceñido erróneamente al antiguo pacto. Algunos pasajes donde señala refiriéndose al sacerdocio, que las personas no podían acercarse ni ejercer una función sacerdotal, si era manco, si era ciego, si era cojo, si tenía joroba o si tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, a lo mejor esta persona tenía aquel conocimiento ambiguo en las escrituras, es escritural sí, pero hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Jesús derribó todos estos argumentos cuando sanó a aquel lisiado, a aquel paralítico, y le dijo a aquellas personas que lo estaban cuestionando que es más fácil decir, levanta, toma tu camilla y anda, o decir tus pecados te son perdonados. Entonces Jesucristo vino a romper aquello, y Jesucristo es el mismo ayer, era el mismo Jesucristo del Antiguo Testamento. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, todos en uno. Entonces, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es el mismo Jesús que estaba en el principio allí en el Génesis, en la creación, el cual lo vemos reflejado en este pasaje escritural, trayendo primeramente la sanidad del alma, la sanidad espiritual de la persona y posteriormente aquella sanidad física. Pero tal vez esta persona que estaba allí en la puerta estaba ignorando esta parte del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia. Porque si fuese una persona que estaba escudriñando las escrituras, hubiera sabido y hubiera entendido que la gracia, que la salvación es para todos. La salvación, todos podemos acercarnos a ella. Allí está la salvación. Entonces aquí hay un tema que es importante que nosotros podamos manejar o podamos saber como pastores, podamos saber como líderes y enseñarlo en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, que es importantísimo. La pregunta es por qué esta persona actuó de esa forma, y lo acabamos de decir, fue por ignorancia, pero la pregunta surge entonces, si esta persona tal vez pensaba que esta persona no era digna de salvación, que no merecía la salvación por encontrarse en aquella condición de discapacidad, nosotros entonces nos preguntamos, deberíamos preguntarnos qué es la salvación. Y es un tema, o es uno de los primeros temas que nos enseñan en teología. Y estudiamos teología sistemática 1, teología 2, teología 3. Y así sucesivamente los diferentes temas concernientes a la teología sistemática, ¿cierto? Estudiamos un sinnúmero de libros, hermenéutica, estudiamos neumatología, estudiamos los últimos acontecimientos, estudiamos tanto, mis hermanos, pero nos dejamos de lado un poquito lo que es la teología de la discapacidad. Y ahí
es donde estamos chocando. Ahí es donde hay problemas. Ahí es donde hay problemas para nosotros en las comunidades. ¿Cómo nosotros abordamos el tema de la salvación? Cuando nosotros nos preguntamos qué es la salvación o quién es salvo, quién tiene la posibilidad de ser salvo, preguntas que se nos vienen a la mente, a lo mejor cuando nosotros recién estamos llegando al Evangelio, o tal vez surgen también hoy día cuando ya llevamos tiempo en el Evangelio. Y lo primero que no sé si te pasa a ti, querido hermano, es que cuando se habla de la salvación al tiro, nuestra mente o la de la gran mayoría de las personas se va a Calvino y se va a Arminio y dice, no, la salvación si se pierde, la salvación no se pierde, los 5 puntos de la salvación. Y, y nos vamos a esos puntos y puntos que trajeron gran controversia y hasta ahora se debate desde los tiempos de Calvino, desde los tiempos de Lutero, desde los tiempos de Arminio y así los sucesivos padres, digamos, de lo que fueron la reforma. Ya, desde ahí, desde el 1500 y algo en adelante. Pero nuestra mente se nos va para allá. Salvación lo relacionamos al tiro con reforma, salvación lo relacionamos al tiro con los padres de la reforma, lo relacionamos con estas personas. Y la salvación va más allá de la teología de estos personajes, que sin duda marcaron una historia, marcaron un hito en lo que es la revelación bíblica, de lo que es la escritura, de lo que es el origen de la palabra de Dios. Y son muy buenos teólogos, fueron usados por Dios, pero la salvación va más allá de aquello, va más allá de las postulaciones que tienen cada uno de estos padres de la fe. Amén. Que de paso no es que esté a favor o en contra de alguno. No, 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 no. Nos dejaron un gran legado, nos dejaron un gran aporte que hasta el día de hoy nosotros lo tomamos y hay diversidad de libros que estos hermanos en la fe escribieron. Pero a raíz también de todo esto, nos desenfocamos un poquito de lo que realmente es la salvación. Amén. Y la salvación, bueno, el tema de la salvación es un tema complejo, ¿ya? Y la salvación para algunas iglesias o para algunas personas se lleva a cabo de diferentes formas. Vamos a ver algunas algunas de las prácticas que según algunas iglesias llevan a la salvación. Amén. Y una de las prácticas que algunas iglesias utilizan hasta el día de hoy para llevar a una persona a la salvación es la oración de fe o la oración de salvación, ¿cierto? Entonces llaman a una persona o hablan a una persona y dicen cierta oración o la oración de arrepentimiento, esta persona es salva, ¿cierto? Tiene que decir la oración de salvación para que la persona sea salva. Esa es una postura, ¿ya? Que lleva a la persona a la salvación. La otra práctica es que la persona tiene que pasar a cierto lugar o al púlpito o a cierto lugar al frente para que la persona pueda ser salva. Y te lo digo porque eso también yo lo vi, lo viví. Hay muchas prácticas erróneas que se practican hoy día. ¿Ya? Entonces la persona tiene que pasar adelante para ser salva y aparte de pasar adelante tiene que decir la fe. Otros extremos son que las personas tienen que pactar dinero para optar por la salvación, ¿cierto? La salvación cuesta tanto, como también sucedió en aquellos tiempos donde comenzó la reforma, donde se tenían que pagar las indulgencias, ¿cierto? Cuando Texel ahí cobraba hartas lucas por la salvación, ¿cierto? Hoy día podemos ver que es lo mismo, personas con diferentes caras, en diferentes lugares, diferentes formas, pero hacen lo mismo. Pero la salvación, ¿quién opta la salvación? ¿Y qué es la salvación? Y es un tema complejo. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios muchos se ciñen a Romanos 19, que nos dice: si confiesas con tus labios, con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que fue resucitado de los muertos, entonces serás salvo. Pero aquí entramos en el tema teológico complicado, que aquí se surge una cierta discriminación con las personas entonces que tienen una discapacidad o auditiva o una capacidad neurodiferente, las personas que tienen autismo, las personas que son mudas. ¿Cómo lo hacen si ellos no pueden confesar con su boca que Jesucristo es el Salvador? ¿Cómo lo hacen para ser salvo? Entonces, una persona con sus capacidades mentales trastocadas, que no están en condiciones de poder hacer una confesión de fe, porque ni siquiera saben aquellas personas que están en pecado. No conocen, no saben su naturaleza, porque no están, tienen una discapacidad mental. Las personas, algunas personas en condición de autismo, tampoco desconocen aquello. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le predicamos? ¿Cómo le hablamos de la salvación a esas personas? ¿Cómo son salvas estas personas? Preguntas importantísimas que tenemos que tenemos que hacernos nosotros. Entonces, ¿de qué forma abordamos la teología tomando en consideración estas preguntas? No sé si tú, querido hermano, te las has hecho alguna vez. ¿Cómo una persona con sus facultades mentales distorsionadas o que no están bien mentalmente puede una persona aceptar a Jesucristo? ¿Es salva o no es salva? A la luz de las Escrituras. Entonces, la teología de la discapacidad aborda todos estos temas. Por eso, la importancia de que nosotros, como líderes, como pastores, podamos tener respuesta a estas preguntas y que te van a hacer, que mi querido hermano, estas preguntas. Y las personas sufren las mamás pensando ¿cómo sé yo que mi hijo es salvo? Y personas, mamás con niños con síndrome de Down, dicen: pero ¿cómo? Yo sé que mi hijo es salvo. ¿Cómo yo le explico la salvación a mi hijo? ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que saber y saber entregar una respuesta coherente a las personas cuando nos pregunten. Nos hagan o nos formulen estas preguntas. Estamos entonces capacitados nosotros como líderes para abordar lo que es la salvación desde una perspectiva, desde una visión de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes. ¿Tenemos respuestas para aquello? Ahí la importancia, mi querido hermano, de escudriñar las Escrituras y darle una mirada diferente. El problema y el problema radica que la teología se aborda desde una perspectiva de personas que tienen sus facultades mentales, digamos, en óptimas condiciones, que están bien mentalmente. Entonces, abordan la teología desde la perspectiva de una persona que está sana y deja atrás a todas las otras personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hablemos de una capacidad mental, alguna capacidad física, cualquier tipo de discapacidad. La excluimos, la dejamos afuera, porque según el pasaje que acabamos de leer, estas personas no tendrían opción a la salvación. Pero Jesucristo me dice otra cosa. Jesucristo a mí me dice que de tal manera amó Dios a las personas que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo. Primero, es para todos la salvación, me dice. Segundo, para todo aquel que en él cree. ¿Y cómo una persona puede optar a la salvación y creer en Jesús? ¿Y cómo le entrego yo el mensaje? Y hay personas, para optar a la salvación, la persona se tiene que arrepentir, ¿cierto?, de sus pecados. Pero hay personas que no están conscientes de su pecado.
Y hay otras personas que dicen, no, mi hijo no tiene pecado. ¿Por qué? Porque él no ha pecado, porque él siempre ha estado en esta condición, si él es un santo, si él es un angelito. Y comenzamos a ver también a las personas desde el otro extremo, las personas con discapacidades como personas que nunca han pecado. Y también ese es un error al otro extremo, mirado desde la otra vereda, porque según la palabra de Dios, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso me lleva a mí a mirar a mi hijo, a mi familia, al mirar tú al tuyo. Si está ahí a tu lado, entonces mi hijo es pecador. Sí, querido. Hay un pecado original que corre por nuestras venas, que lo vimos en el capítulo anterior o en el estudio anterior, que se suscitó allí en el Génesis. Dios hizo una creación perfecta, perfecta. Era hermosa, era la guinda de la torta. Pero vino Satanás y lo echó a perder todo. Y ahí entró la maldición del pecado. Y ahí entraron las enfermedades, ahí entró las discapacidades, ahí entraron las guerras, ahí entraron el homicidio, la envidia, el orgullo, el asesinato. Entró todo aquello llamado maldad, que es pecado, hasta el día de hoy. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, en su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia y seamos redimidos de la maldición del pecado, ahí ya podemos decir estamos sin pecado. Hoy día estamos en pecados. Pero tampoco podemos decir que las discapacidades de las personas son a raíz de que pecó el padre o pecó la madre. No, hay un pecado original que es el culpable, claro que sí. Pero por eso también existe la muerte. Es causa del pecado original, ¿cierto? Temas que tenemos que lidiar hoy día en nuestras congregaciones, mi querido hermano. Hoy día también en la iglesia los hermanos muchas veces hacen ayunos, hacen las oraciones, pero de una forma, de otra forma, desde cabeza, de costado, de lado, tirándose para atrás, para que la persona pueda ser sanada de sus discapacidades. ¿Y qué pasa, mi querido hermano, cuando la persona no es sanada? ¿Qué pasa cuando la persona no hay un milagro en aquella persona? Y se oró y decimos, y en el nombre de Jesucristo se sano, y la persona no sana. Y en el nombre de Jesucristo recibe la vista, y la persona sigue ciega. Y hay muchos que nacieron ciegos y van a morir ciegos. ¿Qué pasa allí? ¿Acaso no hay un Dios de milagros hoy día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Entonces, si predicamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que aun cuando se ora, que aun cuando se ayuna, no tienen aquel milagro esperado o deseado? Allí tenemos que ir a la Escritura. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor Jesucristo, o le dijo Dios al apóstol Pablo. Cuando Pablo le estaba pidiendo que lo pudiera sanar de aquel malo, o de aquella condición que tenía, se dice los historiadores que tal vez era algo a la vista, algunos dicen que a lo mejor como cataratas o algo muy feo en su vista, y él le pedía una u otra vez que lo sanara, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Wow! Pablo, no más. Dijo, wow, si tu poder se perfecciona en aquello, wow, vamos, sigamos adelante, sigamos avanzando, porque esto no es un impedimento para avanzar. Lo más importante, mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, es la sanidad interior, es la sanidad espiritual, es lo primero. Pero muchos hermanos
cuando las personas con capacidades diferentes, unas personas que son discapacitadas en cualquier área, a estas personas la iglesia busca sanidad física primeramente antes que la sanidad espiritual. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Y muchos buscan aquella sanidad y profetizan a la persona y tú vas a ser sano de aquí a tanto tiempo. Otros se atreven a pactar por tanto dinero, tú vas a ser salvo. Vas a ser sano. Errores, errores, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Por falta de conocimiento, mi pueblo se pierde. Y cuando nosotros no tenemos el conocimiento escritural necesario, nosotros como líderes hacemos que las personas puedan caer en pecado. Nosotros mismos les somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ignoramos las escrituras. Porque ignoramos de esto, de lo que es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta la importancia de estudiar la teología de la discapacidad para tener respuesta a cada una de estas interrogantes? ¿Te das cuenta? Y ahora solamente estamos tirando las preguntas. Todavía no abordamos en la respuesta, ¿ya? Porque el tiempo ya se nos está acabando, pero hay respuesta para cada una de estas interrogantes que nos hemos planteado en el día de hoy. Pero lo más importante, mi querido hermano, es que podamos estudiar la Biblia y podamos cambiar un poco el chip de personas con una capacidad intelectual, digamos, entre comillas, normal, sino que realmente ponernos en el lugar del otro. Realmente ser empático del otro. Ver y analizar la Biblia, estudiar la teología bíblica a la luz de la discapacidad, verla con otros ojos, verla a la manera que Jesucristo la miró. Jesucristo, en aquel pasaje que vimos de aquel paralítico, le dio un vuelco a la teología que los sacerdotes, que los líderes religiosos tenían de la persona que tenía una discapacidad. Le dio vuelta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Pero lo más importante, mi querido hermano, que hoy día estamos en el tiempo de la gracia, que hoy día estamos en el tiempo pleno, estamos en tiempo de salvación. Y la salvación es para ti, es para mí, es para la persona sorda, ciego, mudo, para la persona con síndrome de Down, para la persona que tiene autismo, que es autista. Porque hasta hoy día el autismo es una condición. Se nace con autismo y se muere con autismo, lo que nos dicen los estudios hasta el día de hoy. Y hay muchos en la iglesia que cometen el error, el grave error de orar para que el autismo se pase, porque lo ven como una enfermedad. Y errores así cometemos. Y hay personas que van mucho más allá, que creen que es demonio lo que tienen las personas y oran por liberación. Errores, mis hermanos. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y así estamos alejando a las personas con discapacidades de la gracia de Dios. Y no tan solamente a las personas, sino que a sus familias. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Por eso la importancia de poder abordar estos estudios, de tomar estos estudios, poder aprenderlo y poder aplicarlo a nuestras comunidades de fe. Y en lo posible cometer los menos errores. Porque errores vamos a cometer, pero cometer como líderes los menos errores que podamos. Es importante, mi querido pastor,
Es importante, mi querido hermano Ujier, mi querida hermana de la escuela dominical, mi querido líder de jóvenes, que nos eduquemos en la palabra de Dios, pero mirándolo a la luz de la discapacidad, de las personas que somos diferentes. ¿Te parece? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya vamos a ir concluyendo. ¿Ya? Hoy día alcanzamos a abordar solamente lo que es la introducción a lo que es la teología de la discapacidad y su importancia en nuestras comunidades de fe. Amén. Entonces, formulamos las preguntas del tema de la salvación, ¿cierto? Y algunas prácticas que las iglesias erróneamente todavía practican, ¿ya? A la luz de las personas con sus facultades mentales buenas, digamos, en condiciones. Entonces, la próxima semana, que ya vamos a ver si pasado las elecciones, vamos a estar tratando ya netamente la teología en sí, lo que es la salvación, las respuestas que nosotros deberíamos tener y aplicar a la vida diaria, ¿ya? Cómo llevamos a la práctica la salvación y las respuestas para todo aquello. Amén. Ya te dejé la dejé ahí, como se dice, dando bote. Te la dejé ahí para que tú también puedas escudriñar un poco las escrituras y para la próxima estudio que tengamos ya estés preparados y vamos a lo más probable coincidir en aquellas preguntas. Ya, mi querido hermano, mi querido amigo, te doy las muchas gracias por apartar este tiempo que hemos estado acá, que hemos estado conversando, que hemos estado en este estudio. ¿Ya? Seguimos trabajando para ustedes como agrupación cristiana para el autismo. ¿Ya? Estamos con diversos talleres. Hoy día también estaba iniciando a un taller, a lo mejor de acá tú te puedes pasar al taller, ya no sé si lo pueden, es un taller con nuestra hermana Mariluz. Teníamos un operativo oftalmológico, lo tuvimos que lamentablemente suspender porque nos informaron de Santiago que hubieron algunos inconvenientes con las personas que venían a hacer el operativo. Entonces, se escapa de nuestras manos, pero estamos allí programando ya, reprogramando el operativo oftalmológico para el 4 de diciembre. Ya el 4 de diciembre vamos a estar realizando el operativo oftalmológico. Y la gracia de este operativo oftalmológico que vamos a tener como agrupación desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 a 1, el tiempo para atender a las personas con autismo, a los niños y a sus familiares, niños, niñas, adultos, en el contexto de autismo. ¿Ya? Los profesionales están capacitados, vamos a tener en el lugar también adaptado, vamos a llevar algunas cositas allí para contener, ¿ya? Uno de nuestros profesionales se está comunicando con cada uno de ustedes, les vamos a entregar o ya le entregamos los pictogramas para ir adelantando a nuestros niños cuando vayan al oftalmólogo, ¿ya? Porque hay un procedimiento que se tiene que hacer con ellos. Así que nos estamos preparando ya desde ahora, desde ayer, con todo lo que es este operativo oftalmológico. Así que no te olvides de pasar, de meterte a la página de la Agrupación Cristiana para el Autismo. Allí se está subiendo materiales, lo que se debe hacer en ciertos casos, lo que no se debe hacer con las personas autistas, ya los tips para relacionarnos con ellos. Hay material, mi querido hermano. Nosotros estamos proveyendo material en nuestra página para ustedes, ¿ya? Estamos trabajando también, a Dios gracias, Dios nos bendijo con una terapeuta ocupacional que la vamos a estar teniendo online, haciendo un trabajo con nosotros ya como parte de la agrupación, y eso es una tremenda bendición. Tenemos a las psicólogas también que también nos están ayudando en algunos de los casos, también que nos están asesoran a los hermanos.
Eh, Estamos trabajando así, mis hermanos, para ustedes. Así que esperamos que sea de bendición todo lo que estamos desarrollando, de ver a que nos estamos moviendo en algunas áreas que para nosotros igual son bastante complejas. Nos tenemos que a veces reunir o juntarnos pasado a las 10 de la noche cuando nuestros hijos están durmiendo para programar, para tener nuestras reuniones y para sacar todo esto que ustedes pueden ver a través de la página, este mismo programa, al aire para que sea de bendición para ustedes. ¿Ya? Eh, y el que ustedes nos comenten, el que ustedes estén acá, nos bendice, no es de bendición para nosotros, nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a seguir avanzando eh, y dar las gracias a Dios, mis queridos hermanos, por estos tiempos que tenemos, que realmente son de bendición para nosotros. Ya, dar las gracias a Radio TV Ictus, ya por sacar al aire el programa, por estar ahí apoyando, por estar con nosotros. La gracias a nuestra comunidad, en el caso la nuestra, tiempo oportuno, a nuestros pastores, a nuestros líderes también que están ahí, que estamos trabajando cada uno en el área que Dios lo ha asignado. Amén. Y poniéndole power, poniéndole punch, nosotros en esta área que Dios nos ha dado a nosotros, también poniéndole power y punch. Así que eso, mis queridos hermanos, te dejo un fuerte abrazo y saludos a cada uno de los que se conectó, de los que van a pasar. Un fuerte abrazo en Cristo y fuerzas, mi hermano, ánimo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos, que todo va a pasar, no todo es las crisis que puedan estar teniendo tus hijos va a durar toda una vida. Amén. Después de cada tormenta sale el sol, detrás de una nube también brilla radiante el sol y más el sol de justicia, Jesucristo. Así que mi hermano, te dejo una tremenda bendición, ya que tu vida sea guardada, que sea guiada, que nuevas fuerzas vengan